Continuando con el análisis y tener otra perspectiva de este tema que es muy interesante, le doy la bienvenida al profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. Raimundo, buenas tardes. Pues en esta, digamos, si fuera una pelea a 12 rounds entre la globalización contra el nacionalismo, pues ¿quién vendría ganando en este momento histórico? Raimundo, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Nuevamente, gracias por la invitación. Mira, me gustaría también dar continuidad a lo que Ramón Cota acaba de aportar, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la globalización económica. La globalización económica, puesto en cuentas claras, es el flujo libre de mercancías entre los diversos países. Obviamente, este nuevo liberalismo económico, al que le llamamos neoliberalismo económico, tiene que ver mucho, particularmente la experiencia de México, Gabriel. Seguramente, bueno, tú eres muy joven, pero quien les habla, pues vivió aquella época de proteccionismo a la que te referías en la última parte de la entrevista con Ramón. Ese proteccionismo que después de la Segunda Guerra Mundial, México se encargó de decidir que sería su modelo de política económica, es decir, tanto los incentivos para la producción doméstica como los incentivos al comercio también doméstico, fundamentalmente estarían soportados en un modelo proteccionista. ¿Qué quería decir ese modelo? Estructurar un modelo de barreras arancelarias, es decir, impuestos a la importación, como un sistema de permisos previos a la importación de los más recios que te puedas imaginar. Es más, yo en aquel momento que me dedicaba, entre otras cosas, también a las compras de importación en el Banco de México, te puedo decir que el 100% de la tarifa general del impuesto a la importación en los años 70 estaba sujeto a permiso previo de importación. ¿Cuál era la justificación? Incentivar la industria nacional, con ese sentido de nacionalismo, de comercio y de inversión y producción. Entonces, ese modelo sustitutivo de importaciones funcionó en algún momento. Lo malo está que nunca se dijo por cuántos años ese modelo proteccionista estaría establecido y con ello, obviamente, fomentar la industrialización en México. Lo que ocurrió con ese modelo proteccionista, en efecto, fue la presencia, evidentemente, de empresas transnacionales en México, es decir, el capital internacional en México, a través, obviamente, de la muy variada presencia de empresas que siempre hemos tenido en el país, y también la articulación de ciertas redes de proveedores locales. Pero avanzamos muy lentamente. Mientras el mundo avanzaba por el libre comercio, es decir, sin barreras arancelarias y de permisos previos tan complicadas, y que les permitió a esos países justamente modernizar y estructurar su potencial industrial, México se fue quedando a la saga por este sentido de una autarquía en la cual el cerrarse al resto del mundo permitiría tener, obviamente, una economía competitiva. No fue así. El único acceso que teníamos los consumidores en México a productos de orden internacional era a través del contrabando, mi querido Gabriel. Incluso tú conocerás de algunas anécdotas. Así es, sí, señor. Tu servidor, no porque sea yo cínico, ¿verdad?, pero puedo decirles que yo acudía a ese mercado de Tepito, que se conoce, a comprarme unos lentes Ray-Ban, un televisor Trinitron, cosméticos para mis hermanas, comprar incluso algunos jabones de importación. Era la única forma en que tú podías acceder a un bien internacional a través del contrabando, de la fayuca. Incluso yo recuerdo una asistente mía, mi secretaria allá en el Banco de México, se iba los fines de semana a llenar su valija de este tipo de productos para traerlo a la oficina y venderlo a sus compañeros y compañeras de trabajo. Oye, zapatos, Raimundo, tenis. no te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Lo que sucedió en las fronteras de la península de Baja California, con toda esta zona de frontera que desaparece y pues grandes negocios muy prósperos en Baja California Sur, en Baja California, tronaron precisamente por este cambio arancelario que ya se dejó de hacer, se terminó la fayuca. Y esto lo que trajo como consecuencia fue cada vez una producción local cada vez más ineficiente, cara y además con mucho retraso en materia tecnológica. Por eso fue que tuvimos estos capítulos hiperinflacionarios en la década de los 80. Se agotó ese modelo proteccionista y se tomó la decisión en 1985 de que México ingresara al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el llamado GATT,
es decir, un instrumento justamente de liberalización comercial, de incorporación a la globalización económica por parte de México. Y bueno, pues eso que nos permitió parar de golpe, entre otras cosas, la inflación, porque entonces la entrada de productos de importación le puso un techo a los precios nacionales. Y además empezaron a competir los productores en México, que eran también empresas transnacionales, contra el comercio internacional. Eso benefició al consumidor, esa liberalización. Pero México se fue más allá y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari terminó su etapa de globalización al incorporarse en este tratado de libre comercio de Norteamérica y otros tratados, no solamente para que en términos comerciales pudiéramos aprovechar nuestras ventajas comparativas, sino también el traer inversión. Eso fue muy importante. Los beneficios de la globalización económica para el caso de México no fue solamente acceder sin aranceles a mercancías, sino atraer inversión extranjera que permitiera aquí en nuestro país tener las mejores prácticas de métodos de producción. Yo lo que vi en aquellos años, 1994, 95, fue un proceso de reindustrialización en México que permitió hoy tener plantas, por ejemplo, armadoras de automóviles y de camiones en Santiago Tanguistengo, en el Bajío, equivalentes a las que hay en Detroit, Michigan, Stuttgart, Alemania, etcétera. Eso es lo que ocurrió con la globalización económica de México. Oye, Raimundo, ahora, todo esto lo estamos viendo en términos de globalización económica. Cuando empezamos a escuchar el discurso que, pues, obviamente al asumir la presidencia, el presidente López Obrador, desde el púlpito presidencial, que tiene una gran bocina, un gran potencializador de sus mensajes, aunque ya lo venía arrastrando, esto de estigmatizar al neoliberalismo, estigmatizar a los capitales, a las grandes inversiones extranjeras. ¿Esto cómo consideras que se ha venido a tratar de reajustar en la economía, y más allá de la política o el discurso político, en la economía actual, este discurso que viene, digamos, a estigmatizar esta parte del neoliberalismo, que al final de cuentas entiendo, México sigue estando en el convenio del Tratado de Libre Comercio, sigue manteniendo relaciones internacionales, sigue teniendo socios extranjeros, pero pues ya en cierta manera hay reservas a la inversión extranjera, ya lo ven con tiento, Raimundo. Sí. Mira, Andrés Manuel tiene varios problemas. Uno de ellos es justamente que él vivió el proteccionismo. Él de niño y de joven vivió los beneficios del proteccionismo y ese es el paradigma que él tiene del pasado. Esa empresa de carácter nacional, aunque no es cierto. Yo recuerdo mucho haberle dado clases a algunos compañeros de Andrés Manuel, no precisamente a Andrés Manuel, en aquellos años, y te estoy hablando de 1980, donde un alumno como él se para al final del salón de clases y me cuestionó con respecto a que la inversión extranjera, la globalización era dañina porque traían $1 y se llevaban 2, nos transculturalizaban nuestro consumismo, etcétera. Le dije, a ver, ponte de pie y dime, por favor, con todo respeto, ¿qué marca de pantalón de mezclilla tienes puesto? Te estoy hablando de 1986, Y me dijo, no, pues Levi's. ¿Con qué pasta dental te lavaste tu boca esta mañana? No, pues con la Colgate, o sea, la de una marca transnacional. Ah, muy bien. ¿Y tú crees que nosotros fuimos los inventores de la imprenta de Gutenberg? O sea, de plano, o sea, no nos podemos negar, ni aún en las épocas actuales, con este paradigma que tiene Andrés Manuel de ver hacia el pasado, a que hoy nos beneficia estar dentro de la globalización económica. Sin duda que sí nos gustaría, por ejemplo, tener autosuficiencia en la producción, por ejemplo, de maíz amarillo, que es el que importamos para alimentar ganado menor y ganado mayor, pero es necesario para obtener subproductos como son la carne, como son el huevo, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que nos neguemos a que nuestras ventajas que tenemos de producir con las condiciones tan generosas que nos da la naturaleza para producir a menores costos, ¿qué te parece? Aguacates, piñas, fresas, brócoli, etcétera, y los excedentes de ello exportarlo para importar en lo que somos menos eficientes, eso es los beneficios de la globalización. Por eso cuando uno escucha a Andrés Manuel y al director de Pemex decir, vamos a dejar de exportar petróleo para ser autosuficientes y producir todas las gasolinas que tenemos, por favor, sí. ¿para qué te pones a producir
en condiciones más caras, ineficientes, un bien en el cual tú puedes exportar e intercambiarlo por bienes en los que eres menos eficientes. Eso dice la teoría de la ventaja comparativa de hace más de 200 años y es infalible. Así que estos golpes de pecho de nacionalismo, justamente lo que vemos nosotros es que no hace más que reflejar que nos ha beneficiado. Yo estoy seguro que incluso Andrés Manuel, cuando se para en su púlpito, como tú lo mencionaste, pues seguramente el micrófono que tiene frente a él no es necesariamente de una producción totalmente nacional, tiene partes de importación, seguramente el abrigo que tiene puesto en las mañanas tiene fibras sintéticas importadas, así que, por favor. Increíble. Oye, ya para cerrar, sí está en riesgo, aunque México tiene una tradición neoliberal, aunque no les guste en términos ideológicos, más me gustaría centrarme en términos económicos, pero se habla de que ha espantado la inversión extranjera. ¿Sí estamos frente a eso, a que se ha espantado, que hay capitales económicos fuertes que no se han metido a México por miedo? Sí, mira, eso sí es cierto, porque si bien estos casi 30 años de libre comercio en México han construido un Estado de derecho, es decir, reglas parejas para empresarios nacionales, empresarios extranjeros, para entrar en sectores de energía, de producción de manufactura, en el campo, en la educación. Ahí está el Estado de Derecho. ¿Y de qué se está encargando este gobierno? De amenazar, destruir ese marco de derecho. Ese estado de condiciones de legalidad para que operen las empresas y tengan sobre todo certeza de largo plazo. Entonces, cuando tú tienes que posiciones incendiarias como las de Andrés Manuel es dar marcha atrás en lo que se puso justamente como condiciones parejas para todos, incluyendo a la Comisión Federal de Electricidad, por poner un ejemplo, pues entonces justamente por eso los inversionistas dicen, oye, pues a mí se me aseguró en el largo plazo que todas las plantas de producción eólica, geotérmica, etcétera, que he puesto ahí, lo que he invertido en el campo, lo que hemos invertido con mexicanos en el sector automotriz, demos marcha atrás por un nacionalismo trasnochado. Eso es lo que está perjudicando a México y dejando de atraer inversiones. Sí, y muy nostálgico, ¿no? También muy nostálgico al pasado. Pues Raimundo, te agradezco mucho esta charla. Al contrario, muy buenas tardes y como siempre, gracias por la invitación, Gabriel.